y hoy con una nueva actividad. Tenemos un invitado especial, un referente en Latinoamérica, tanto en dermatología como en estética. Es un gran amigo, gran profesional. Hola César, ¿qué te parece si empezamos con la importancia de la consulta dermatológica? ¿Vos qué opinás con todos tus años de experiencia? Pues mira, Patricia, yo creo que tenemos que empezar por algo interesante y es contarle a las personas que se están conectando que los dermatólogos llevamos años valorando y tratando enfermedades de la grasa. Mira que es muy interesante porque esto es lo primero que puede sonar controversial, porque suena a veces raro que los dermatólogos estemos hablando de grasa localizada, de adiposidad. Suena más un tema como de cirugía plástica. Normalmente la gente siente que grasa es análogo de liposucción y por lo tanto es cirujano plástico. Y resulta que tenemos que contarles que la piel está compuesta por tres capas: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo o la grasa. Y existen una gran cantidad de enfermedades que llevamos los dermatólogos años tratando que tienen que ver con la grasa. Hablar de las paniculitis, por ejemplo, las lipodermatoesclerosis, los lipomas, son enfermedades que llevamos los dermatólogos años tratando y que son parte de nuestra especialidad y que son parte de lo que tratamos normalmente y que pueden incluso ser parte de otras enfermedades dermatológicas. Entonces, lo primero que quiero contarles a las personas que se están conectando es que los dermatólogos realmente tratamos la grasa y no es simplemente un problema de exceso de grasa, es que la grasa es un tejido que es un órgano vivo y es un órgano que hace parte de las capas de la piel, es un órgano que hace parte de nuestra formación académica y además que existen muchísimas enfermedades que afectan la grasa, que se manifiestan a través de ciertos cambios en la piel y donde el dermatólogo debe reconocer las características y debe iniciar el tratamiento apropiado. Y por lo tanto, cuando tú me preguntas qué tan importante es una consulta dermatológica para valorar un problema de grasa, pues es que la respuesta está implícita, es fundamental. No podemos empezar a advertir que los problemas de grasa solo necesitan liposucción o solo necesitan aparatología, porque eso es simplificar un tejido que hoy día es considerado un tejido de metabolismo energético, de metabolismo hormonal y de metabolismo proinflamatorio. Y por lo tanto estamos hablando prácticamente de un órgano tan importante como lo pueden ser las glándulas suprarrenales o la glándula tiroides. Bueno, los comentarios la verdad que son súper oportunos porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué una consulta? Porque muchas veces no se quiere realizar la consulta y se va por un aparato o por un, digamos, un procedimiento en particular. Por eso quería que nos des tu experiencia, porque sinceramente la consulta dermatológica es el pilar. Y el pilar, tanto a nivel de adiposo como en cualquier patología dermatológica, la consulta es el pilar fundamental porque sin un buen diagnóstico no podemos tener una buena terapéutica. Me imagino que, bueno, lo que pasa es, contanos un poco para ser dermatólogo, qué todo tenemos que hacer? ¿Qué camino tenemos que recorrer? Es un largo camino, ¿no es cierto? Mira que esa es una pregunta muy bonita. Yo todavía tengo hoy día pacientes en mi consulta que me dicen, ponle cuidado a esto, no sé si te ha pasado. Me dice, ay doctor, qué rica su especialidad, me encanta. Yo le voy a decir a mi hija que estudie dermatología porque no se necesita ser médico. Claro. Y entonces quedan un poquito asombrados cuando les muestro que estudié 7 años de medicina, que la especialidad de dermatología hoy día en Colombia es la especialidad más difícil de ingreso y donde más solicitudes se hacen. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y lo mismo ocurre en España. Es la número uno, la que más se presentan médicos y la que más competencia requiere y la que más estricta es a la hora de seleccionar los médicos que se vuelven especialistas en dermatología. Y luego tenemos que hacer 3 o 4 años de especialización y adicional
Muchos de nosotros tenemos maestrías en medicina estética, por ejemplo, o en inmunología, para complementar lo que hemos aprendido en los 12 años anteriores. Entonces, dermatología es una especialidad muy compleja porque la piel es muy difícil. Existen más de 3.400 enfermedades. Los pacientes creen que solo vemos pelo, manchas y acné. Y se acabó la consulta. Señor, ¿qué bien? ¿Cuál de los tres viene? Pelo. Ah, bueno, listo. Protocolo 1, o sea, protocolo 2. Y nuestra especialidad es muy compleja porque las enfermedades son muchísimas. Y la consulta es importantísima. Yo quiero generar un poco de conciencia al respecto, porque estoy un poco preocupado, Patricia. Las redes sociales bien manejadas son maravillosas y cuando dan buena información son un instrumento generoso que permite una mejor comunicación con los pacientes, que permite mejor acceso a información y que también nos permite a los especialistas mostrar nuestro trabajo. Pero también permite que la gente se empiece a buscar cosas que no son reales, se empiece un poco a meter en ciertos perfiles de personas médicos o no médicos que ofrecen tratamientos milagrosos y no se dan cuenta que probablemente lo que publican pues es lo mejor que tienen o los mejores casos o a veces ni siquiera son sus casos. Y yo tengo muchos pacientes que asisten por problemas de grasa localizada o generalizada o sobrepeso que simplemente sellaron por un perfil de Instagram, por unas fotos de antes y después, sin hacer una búsqueda exhaustiva de cuál era la experiencia del médico, si era médico o no era médico, si tenía especialidad médico-quirúrgica, si realmente tenía una experiencia y un recorrido científico apropiado, y vienen a mi consulta con unos procedimientos desastrosos, con un abordaje inadecuado a sus patologías y muchas veces tratados por patologías que no correspondían a lo que realmente tenía el paciente. Entonces, si ustedes van a invertir en un tratamiento para la grasa, ya sea para moldeamiento, para bajar de peso, pues hay que empezar por el principio. Y ese principio es una inversión muy pequeña referente a los beneficios que pueden obtener. El beneficio es que podemos determinar realmente cuál es el problema que tiene el paciente y podemos escoger cuál es la mejor alternativa. En dermatología no todos los aparatos sirven para todos los pacientes. Todo el mundo cree que hay un aparato mágico y eso no es verdad. Hay pacientes que son muy buenos para criolipólisis. Hay pacientes que son maravillosos para cirugías. Hay pacientes que son maravillosos para bypass gástrico. Hay pacientes que son maravillosos para una dieta y una rutina de ejercicio. Y hay pacientes cuyos problemas de grasa son problemas inmunológicos, por ejemplo, que se resuelven a través de medicamentos y a través de tratamientos específicos. Entonces, el tema de la consulta parte en dos la forma como podemos enfocar al paciente y disminuye riesgos, disminuye equivocaciones, aumenta el éxito de cualquier tratamiento que se escoja y por lo tanto es parte fundamental de cualquier tratamiento, no solo en la grasa, sino en cualquier condición dermatológica. Quiero rescatar dos cosas que dijiste que me parecen sumamente interesantes. Uno es, bueno, el hecho que no existen aparatos mágicos, sino que existen pacientes y que de acuerdo a esa evaluación dermatológica que realizamos, elegimos cuál es la mejor opción terapéutica para ellos. Y un punto a destacar es el intrusismo que estamos sufriendo y entendemos como intrusismo esa actividad sobre una, en este caso, patología determinada, sin tener la competencia necesaria. Y existe, sobre todo en estética y en estos días, y más en las redes con las influencers y todo, que están proponiendo tratamientos mágicos o aparatos sin tener en cuenta, como dijiste César, toda esa evaluación dermatológica. No sé cómo están ustedes con el intrusismo en Colombia. ¿Qué me preocupa del intrusismo? A mí no me preocupa que haya personas inescrupulosas que lo hagan. Me preocupa es que haya tanto paciente con un nivel sociocultural alto, con una buena educación, con buenas herramientas, que se deje atrapar de ese tipo de influenciadores o ese tipo de personal médico o no médico que ofrece tratamientos milagrosos. Si es tan milagroso, créanme, no puede ser verdad. Yo me acuerdo que mi abuelita desde pequeño, Patricia, desde pequeño me decía, mijo, de eso tan bueno no dan tanto. Y de eso tan bueno no dan tanto
es que uno tiene que tener cierta desconfianza a esos tratamientos que quieren solucionarlo todo en 8 días. Esos procedimientos quirúrgicos que muestran un antes y un después absurdo de una paciente de 130 kilos, 80 kilos en 15 días, esos tratamientos donde ofrecen un té medicinal que te baja de peso de 4 kilos por semana, o esos tratamientos no invasivos en donde muestran una paciente antes y otra paciente después absolutamente marcada, donde es claro que fue una intervención quirúrgica y donde es claro que no es el resultado de 8 o 15 días, deben despertar un poco la malicia. Los latinoamericanos somos conocidos por eso, Patricia, porque le vemos la malicia a todo, le vemos el doble sentido, pero me preocupa que hay muchas personas que caen en ese juego fácilmente y caen en el juego de las cremas reductoras y de los productos reductores y de los procedimientos mágicos y los procedimientos caseros. Y les puedo contar que lamentablemente el número de complicaciones que estoy teniendo todas las semanas en mi consulta ha aumentado de una forma dramática. Entonces, lamentablemente me están dando mucho trabajo. Entonces, el intrusismo termina dándonos mucho trabajo, pero lamentablemente es un trabajo que no queremos porque es un trabajo en donde el paciente ha sido maltratado, donde el paciente tiene muchas complicaciones y donde lamentablemente lo que estamos tratando de es resolver un incendio que hubiésemos podido evitar desde el principio. Entonces, yo quisiera llamarlos a que tuviéramos un poquito de esa malicia que nos caracteriza, a ser un poco más críticos y en este mundo de la información, de las redes, del Photoshop, de los filtros, empezar a ser un poco más críticos, empezar a ver un poco más qué hay detrás de los tratamientos y de llenarnos de mejor información. Lo primero que yo le digo a mis pacientes es, siempre que busques un médico, revisa dónde estudió, revisa si es médico, revisa si hizo especialización, confronta cuántos años de experiencia tiene y revisa si realmente los casos que presenta se ven genuinos, si hay testimonios reales o si solo hay testimonios de gente influenciadora en donde uno ya empieza a sospechar cierta relación probablemente no real y tienen que verificar la información antes de tomar la decisión. Si un médico no les hace una valoración, desconfían. Porque si no hay una valoración es porque no está haciendo la rutina médica a la que estamos acostumbrados y ese podría ser el primer punto de alarma para advertir que probablemente ese médico o no médico no es una opción apropiada para ti. Bueno, una vez más destacar también entonces que no existen tratamientos mágicos, que la consulta dermatológica es fundamental y que muchas veces se requiere cierto tiempo. Yo siempre le digo a mis pacientes que es como una escalera, que vamos peldaño por peldaño subiendo para conseguir los diferentes logros. Pero ahora, bueno, sé que tenés mucha experiencia en Cultech, que es la crioadipolipólisis, y bueno, un poco me gustaría si podemos decir que existen dos tipos grandes de criolipólisis, una plana y, bueno, el Cultech, que es con succión, que a mi entender es la mejor opción para esa grasa localizada. Y no sé si nos podés contar un poquito tu experiencia. No sé si me escuchás o se está cortando. Antes de contar la experiencia, quería leer este comentario que es muy apropiado de lo que estamos hablando. Mira, aquí nos dice una paciente, les voy a contar mi experiencia. Resulta que fui a realizarme un procedimiento y generaron muchas marcas, porque eso es lo que puede ocurrir en la vida real, que lo que se ofrece no es ni la realidad de lo que se genera. Y la valoración es fundamental incluso para un procedimiento que parece tan sencillo como lo es una depilación láser. Imagínate para un procedimiento más complejo como lo puede ser grasa, problemas de sobrepeso o cualquier problema o trastorno dermatológico. Yo también, una paciente nos dice si el Cultech y el Hiperscalp no son mágicos. Dijimos que la magia no existe, pero un paciente con una muy buena selección, sinceramente el Cultech, en mi experiencia, es excelente. Lo que pasa es que tenemos que tener, por eso un poco este vivo se dedicaba a adiposidad localizada. Si nosotros tenemos un gran exceso de masa corporal muy difusa, no es el paciente ideal. Por eso es fundamental, una vez más,
el diagnóstico correcto y la selección del tratamiento. Para los casos que corresponden, para mí el Cultech es excelente y el Hiperescal también. Y eso, bueno, lo dejamos en todo caso para otra charla, porque, bueno, todo lo que son los tratamientos pulsados para estimulación muscular no son lo mismo. Nosotros tenemos diferentes, porque yo siempre lo comparo con los coches. Podemos tener, bueno, en la Argentina decimos fitito, un fitito o un Mercedes-Benz. Los dos te llevan, pero de diferente manera, y no siempre llegás al lugar que querés llegar. Eso es un poco también con la aparatología y sobre todo, bueno, en lo que son los pulsados. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de crioadipolipólisis, particularmente Cultech. César. Lo que debemos empezar a contarles a las personas que se han conectado es que la criolipólisis es una técnica y por lo tanto existen varios equipos que pueden generar criolipólisis y existen muchos equipos. En general existen equipos que son muy seguros y Cultech es uno de ellos. Y la seguridad está dada por una cosa fundamental y es años de experiencia científica. Cultech es un aparato que lleva más de 10 años en el mercado y que tiene la garantía de los estudios científicos. Y quiero contarles algo. Cuando un aparato, llámese cualquier aparato, Cultech, láser, IPL, radiofrecuencia, tiene publicaciones científicas en revistas prestigiosas, eso ya orienta a las personas en que estamos ante equipos de una calidad superior. Cuando hay equipos que tienen publicaciones, esto solo se hace cuando el equipo tiene tanta seguridad en sí mismo que es capaz de generar la publicación para demostrarle no solo a la comunidad en general, sino a los otros médicos, a los consumidores, a los centros de salud, a los centros de estética, a las universidades, que efectivamente no solo es bueno, sino que es capaz de demostrarlo. Y Cultech tiene eso. Y esta es probablemente una de las razones más importantes por las cuales nosotros escogimos Cultech dentro de nuestra clínica. Porque ese respaldo se diferencia mucho de otros equipos de criolipólisis. Entonces, si bien estamos hablando de Cultech como una marca, y si bien Cultech es una marca de criolipólisis, el hecho de que estemos hablando de la marca solo sucede porque estamos confiados en la marca y porque la marca nos da ese respaldo. Y porque cualquiera puede buscar Cultech en internet y puede encontrar estas publicaciones porque muchas de estas son libres para las personas y las pueden encontrar fácilmente. Entonces no es que tengamos una afiliación comercial con esto, porque muchas veces cuando uno habla de una marca sienten que hay algo de relación comercial y no es verdad. Muchas de las charlas que yo doy, sobre todo en Instagram, cuando hablo de alguna tecnología en particular, no tengo ninguna relación excepto que tengo el equipo. Y lo tengo no porque me lo estén dando, sino porque me llené de razones y me llené de mucho fundamento para incluirlo dentro de mis tratamientos. Y lo segundo es que la criolipólisis es un tratamiento de enfriamiento de la grasa, pero uno no puede seguir pensando en la grasa como un tejido de acumulación energética, porque ese es el primer error que cometen las personas y eso es algo que tenemos que empezar a hablar y creo que vale la pena hablarlo el día de hoy, por ejemplo, explicarles qué es la grasa y creo que valdría la pena incluso antes que hablar de Cultech. Bueno, no, en realidad yo quiero hacer un comentario. Cuando al principio dije criolipólisis plana y criolipólisis, bueno, digo Cultech porque son dos las aparatologías, simplemente porque la diferenciamos de lo que es la criolipólisis plana. En primer lugar, nosotros, bueno, capaz que la gente no sabe muy bien qué es la criolipólisis. La criolipólisis es un mecanismo por el cual se produce se congela la grasa y determina lo que llamamos apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? El adipocito muere. Entonces, se hace chiquitito, chiquitito, y después hay un sistema macrofágico que lo elimina. Se ríe porque empecé con la ciencia, César, pero bueno, sabes que no me puedo alejar. Yo quisiera ser uno de tus residentes. A mí no me explicaron así en la residencia, te lo puedo asegurar. Bueno, y algo muy importante que a veces nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre criolipólisis y por ejemplo,
el ultracavitador. El ultracavitador son unas ondas que rompen el adipocito, eliminan el contenido, el cual después tiene que ser metabolizado. Por lo tanto, primero, el adipocito no muere porque después se cierra y se vuelve a formar. Segundo, me altera el metabolismo lipídico. En cambio, la criolipólisis no altera el metabolismo lipídico y esa célula que se muere no se vuelve a regenerar. Quizás es uno de los motivos más importantes en cuanto a mi elección. Y decimos Cultech porque, bueno, en realidad en la Argentina tenemos dos y el Cultech es una de las marcas. Después, todo lo demás que en general se ve en las publicaciones es criolipólisis plana, que simplemente se pone, bueno, un aparato plano y ahí me congela la grasa. En cambio, el Cultech tiene un aparato, es un tip que me levanta la grasa y la congela. Y nosotros, eso que congela es un ladrillo, nosotros llamamos ladrillo, y garantizamos de esa manera que esa zona va a tener un tratamiento correcto. Es como que yo puedo visualizar clínicamente cuál es la zona y hasta dónde logré el efecto, que con las formas planas no lo logramos. No sé si, bueno, los ladrillos son ladrillos, esa parte de la grasa que congelamos y que después sabemos que se va a eliminar. Pero no sé qué quieres contarnos de la grasa, de la hipodermis, del adipocito. En Colombia ya tenemos 4 equipos de criolipólisis. ¿Pero de ese tipo así succionadas? 4. Ah, nosotros 4. tenemos 2 nada más. 2 4. marcas en Argentina. Ah. No toda la grasa es igual y por eso no todos los equipos son iguales y por eso la seguridad de los equipos no es exactamente la misma para todos los pacientes. Tenemos 2 tipos de grasa. Tenemos un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo pardo. Y es el blanco el que se acumula, el periférico, el que tiene cierto metabolismo y el que es susceptible de este tipo de enfriamiento. El otro tejido adiposo, que es el tejido adiposo pardo, está más relacionado con los procesos de termorregulación y es un tejido hacia el cual no es susceptible de la criolipólisis. Entonces, tenemos que partir que incluso en el tejido adiposo existen 2 tipos de tejidos completamente diferentes y hay uno que es susceptible al congelamiento y otro que no lo es. Y lo segundo que me parece importante es que la grasa no es simplemente un relleno. Es que es muy frecuente que las personas se miren la grasa y hablen de forma despectiva de la grasa, como si fuera algo que sobra y que no tiene ninguna función biológica. Y esto no es verdad. La grasa hoy día es considerado un órgano metabólico. La grasa produce leptina y adiponectina, que son hormonas que están directamente relacionadas con el metabolismo energético. En la grasa se producen una gran cantidad de hormonas o se desdoblan muchas hormonas. Y por eso todos los trastornos del tejido adiposo, por exceso de tejido adiposo o incluso por pérdida rápida del tejido adiposo, pueden generar trastornos hormonales. Y además, la grasa también es un tejido que produce muchas moléculas inflamatorias que nosotros denominamos las citoquinas. Dentro de las citoquinas está la interleuquina 6, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. Y por eso es que la grasa tiene tanta relación con enfermedades sistémicas, como lo es el síndrome metabólico, como lo es la diabetes, como es la enfermedad cardiovascular, pero no es simplemente porque tapone o porque rellene, es porque en general es un organismo con muchas funciones metabólicas que pueden mejorar o deteriorar las funciones biológicas. Por eso simplemente pensar en la grasa como algo indeseable y simplemente pensar en la forma más rápida de salir de ella no siempre es la mejor opción. Y por eso cuando tenemos aparatología que nos permite reducir la grasa, reducir grasa localizada de forma segura, efectiva y sin riesgo metabólico y sin alterar esa homeostasia que genera la grasa, son los tratamientos que estamos más predispuestos a ofrecer a nuestros pacientes. Es que el Cultec no sirve para el sobrepeso. Y si un paciente tiene sobrepeso, pues el Cultec no le va a servir. Y ahí va la otra parte de la explicación de la consulta dermatológica. El paciente no tiene por qué entender ni saber si es candidato o no para un tratamiento como Cultec. Él no tiene por qué hacerlo porque esa no es
su función. Lo que él tiene es que dejarse guiar. Y mi función como médico es determinar qué paciente es apropiado o no para este tipo de tratamiento. Porque cuando lo usan para sobrepeso, cuando lo usan para un paciente que tiene una obesidad y que probablemente se va a beneficiar más de cirugía, de dieta o de cambios de hábito nutricional y de ejercicio, pues el CULTEC no le va a servir para nada. Y no solo no le va a servir, sino que los resultados incluso pueden ser contraproducentes para su síndrome metabólico, para su grasa generalizada, y puede retardar el inicio de un tratamiento apropiado. Entonces el CULTEC es maravilloso, pero dejemos algo claro para nuestros pacientes, para las personas que lo están siguiendo. Es un tratamiento seguro, efectivo, que tiene un mecanismo de acción muy bien discriminado, pero es solo para grasa localizada, no es para sobrepeso. Y lo hace de tal forma que el cuerpo no siente tanto la diferencia. Por lo tanto, la pérdida de grasa se lleva de un modo seguro. Por eso lo que tú mencionabas, no altera el perfil lipídico, no altera el hígado, pero ojo, no es mágico. Una sesión de CULTEC realizada hoy te da efecto 6 o 8 semanas después. Y eso a veces es difícil que los pacientes lo entiendan porque yo me quiero ver bonita para dentro de 15 días que tengo la fiesta, que tengo el viaje y quiero lucir moldeada. Y eso no es lo que ofrece CULTEC. Otra cosa importante también que le recordamos a los pacientes es el control fotográfico, porque me ha pasado que el resultado es espectacular. Me dicen, ay, pero yo no noto nada, le muestro el antes, el después, y se quieren morir porque en realidad uno se ve mal, pero muchas veces no se ve tan mal como está. Entonces es importante el control. Y otra cosa con respecto a la grasa es que recordemos que también tenemos grasa intraabdominal, por supuesto. Esa, como decía César, corresponde al síndrome metabólico, que ya algún día vamos a hablar porque es un tema muy interesante, y esa no, por supuestamente no responde. Así que bueno, me parece que hemos dado un pantallazo, César, para mí interesante de todo lo que es la adiposidad localizada, el valor de la consulta, y bueno, no surgen más preguntas, así que me parece que por hoy terminamos este vivo y ya te vamos a pedir otra charla porque siempre son muy interesantes y ver también, bueno, lo que se hace en otros países de Latinoamérica y con un máster en estética como sos vos. Yo quiero terminar con 2 cosas, Patricia, Muy antes de bien. despedirnos. Uno, es que un equipo como la criolipólisis de CULTEC es un equipo que, como tú lo dices, genera apoptosis, es decir, genera que el adipocito se muera, pero no genera una necrosis, es decir, no genera una destrucción rápida del adipocito, que es lo que puede destruir los tejidos y dañar la piel. Porque el frío puede generar ambas cosas, o puede ser una herramienta maravillosa para disminuir la grasa localizada, pero con otro tipo de herramientas o otro tipo de instrumentos o a una velocidad diferente o unas temperaturas excesivas puede generar necrosis y quemadura, y por lo tanto los equipos que están calibrados en tiempo y en temperatura son fundamentales para generar seguridad. Segundo mensaje para llevar a casa es que la piel tiene muchas células y no todas las células responden igual al frío. La célula de la piel del queratinocito tiene una temperatura de congelación diferente al fibroblasto, y diferente al melanocito, y diferente al nervio, y diferente al vaso sanguíneo. Y por lo tanto es fundamental que el equipo garantice una temperatura específica, porque si varía y puede incluso aumentar la temperatura, el equipo de criolipólisis podría generar daño en los melanocitos, en los nervios, en las células endoteliales y en los queratinocitos. Y por lo tanto es fundamental que el equipo tenga una temperatura estable durante todo el tratamiento. Y lo tercero importante es que es un tratamiento para disminuir grasa localizada, no para moldear. Que moldee es un efecto secundario atractivo, agradable y benéfico, pero no necesariamente estamos buscando moldear al paciente. Estoy tratando de ejercer un efecto sobre la grasa localizada. Al disminuirla, obviamente, tiende a mejorar el aspecto físico de la persona, pero quien tiene en la cabeza solo generar moldeamiento puede generar una respuesta inadecuada
y puede generar una expectativa que no es la que está buscando ese paciente en particular. Entonces es un tratamiento de grasa localizada que secundariamente puede moldear, pero no necesariamente lo estamos dirigiendo a ese objetivo terapéutico. Y el último mensaje es que no esperen resultados rápidos. Un paciente que se hace criolipólisis tiene que generar el efecto metabólico de apoptosis, de disminución de la grasa, de aumento de la permeabilidad, de macrófagos que se comen esa grasa, y ese proceso dura de 6 a 8 semanas. Y por lo tanto, si bien es un tratamiento que ofrece resultados a largo plazo, no podemos esperar un efecto antes de 6 a 8 semanas, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. La fotografía es mandatoria. A todos mis pacientes les hago un kit de fotografías porque es la única forma en la que ambos podemos notar la diferencia. Bueno, y contestamos esta pregunta antes de cerrar. Nos dicen si varias sesiones a corto plazo en distintas zonas perjudican al organismo. No, la podemos tratar la misma zona, tenemos que hacer una diferencia entre una y otra, 3 meses. No podemos hacer la misma zona si es que necesitaría una segunda sesión en corto plazo. Y sí, no hay problema en hacer varias zonas. El mismo día en general uno hace 1 o 2 zonas, no más de eso. Pero precisamente como explicábamos, como produce esta muerte lenta, no produce daño en el organismo. Así que no hay problema en tratar varias zonas siempre que esa adiposidad sea localizada. Es un tratamiento, sí, César. Fisiológico, es un tratamiento que imita una función biológica que es la muerte celular programada. Y es por eso que no hay una dispersión enorme y abrupta de grasa al torrente sanguíneo. Y es por eso que es altamente seguro. Además, los aplicadores que tenemos disponibles en Latinoamérica solo vienen 2 por equipo. Por lo tanto, uno puede hacer 2 zonas, 70 minutos, otras 2 zonas. No puedo ponerle 8 aplicadores como si fuera un pulpo, y eso también hace que sea mucho más tolerable el tratamiento y también mucho más fisiológica la recuperación. Así que ya te comprometo para otra sesión y vamos a hablar de melasma. ¿Te parece bien? Gracias por la invitación, Patricia. Espero verte pronto. No, muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima.